Justin es el director del documental Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía, que no hay que presentarlo mucho porque todo el mundo ya lo vio. Todo el mundo ya lo vio y todo el mundo puede mandarnos mensajes al 11 50 05 0710 si quieren hacerle una pregunta, porque ya está en línea con nosotros. Justin, buenas tardes aquí, buenas noches en Barcelona. Primero, felicitaciones porque la verdad que el impacto ha sido impresionante. El presidente ha hablado casi toda la clase política, mucha gente del público, y además con cualquier persona que hablas aquí ya lo vio, ya vio tu serie documental. Te felicito, Justin. Pues muchísimas gracias, Raúl. O Tuni, es que yo te conocí como Raúl, entonces si no te parece, te llaman Raúl. Justin, ¿cómo se te ocurrió hacer un documental sobre el tema Nisman? Pues el origen fue una discusión fuerte dentro de mi equipo cuando estuvimos rodando otra cosa, porque esto fue en 2015. Yo hice una película documental sobre el caso Rosenberg en Guatemala, que se llama Seré Asesinado, que tenía o tiene algunos paralelismos, y recibimos sugerencias para mirar el caso Nisman, y en esos momentos yo no tenía ninguna gana de meterme en otro asunto tan difícil, pero la discusión era si fuera posible. Y desde entrada yo pensé que la única razón para hacerlo sería de alguna forma aportar alguna luz a esta historia trágica y muy compleja. Pero en esos momentos no tenía ninguna intención de hacerlo. Uh-huh. Pero luego Martín Roca, que es parte del equipo, hizo los primeros pasos para un pequeño acceso, y empezamos a desarrollarlo. Uh-huh. En mi carrera he tratado temas complejas, historias que mezclan lo personal con lo judicial o lo político, que tienen un impacto relevante en sus sociedades, y obviamente me atraía mucho esta historia por su enorme resonancia y su complejidad. Uh-huh. Justin, ¿tengo un recuerdo equivocado o de entrada tú pensabas que a Nisman lo habían asesinado, que estabas convencido de eso, o algo así me parece recordar? Yo creo que nos conocimos a principios de 2017, cuando empezamos el rodaje. Llevamos como un año en desarrollo, y la verdad es que yo desde el principio me esforcé en mantener la mente totalmente abierta. Es una producción totalmente independiente y sin ninguna agenda política, y tenía que me interesa personalmente, me apasiona la posibilidad de descubrir. Entonces, al principio yo era tan confuso sobre lo que había pasado como Dexter Filkins, el periodista de The New Yorker, en el documental. Había tantas cosas que estaban, tanto ruido mediático también, y tanta complejidad que yo no sabía, y también no quería saber, no quería saltar a ninguna conclusión al principio. Uh-huh. ¿Y llegaste a alguna conclusión? Aunque no la quieras decir, digamos, ¿llegaste a una conclusión? Yo creo que el planteamiento también con todos, y me parece contigo también, era que era un intento de esclarecer algo, sabiendo de entrada que sería imposible esclarecer todo, y quizás no mucho. Yo tengo la sensación, después de 4 años de trabajo, de haber esclarecido algo. Yo siento que sí, un espectador atento puede llegar a conclusiones sobre ciertas cosas. Hay 3 casos, y hay grados diferentes de descubrimiento, y
y no hay certezas. Entonces cada uno seguramente tendrá opiniones o conclusiones más bien diferentes. Yo te diría que acá están un poco más enojados los que pensaban o los que piensan que a Nisman los mataron que los que piensan que se suicidó. Están un poco más enojados, digamos, con el documental. Creen que ayuda levemente más. Es sumamente imparcial el documental, pero creen que sostiene más la hipótesis del suicidio. Bueno, yo creo que está mal. Bueno, lo entiendo que puede haber enojo, pero creo que el enojo de un lado u otro no es bueno. Es que es precisamente lo que se intenta evitar. Si hay una y yo creo que al principio, especialmente con todos los entrevistados, la idea es que el objetivo común es acercarnos a la verdad. Entonces, el enojo viene de tener quizás posiciones tomadas antes de quizás ver toda la historia, o todo lo más relevante de la historia. Pero ¿por qué no te definiste? ¿Cuál fue la razón por la que no te inclinaste por alguna conclusión? Porque estuviste 4 años estudiando el tema. 4 años, es mucho tiempo. No, es verdad. Como digo, yo creo que se ha esclarecido algo. Pero también casi es una guerra contra las opiniones. Me parece que Borges dijo algo parecido a que las opiniones son las cosas menos importantes de nosotros. Y había una sobredosis, no solamente en Argentina, actualmente en muchísimos asuntos, una sobredosis de opinión, y faltaba acercarnos a los hechos y a los testimonios más cercanos a los hechos y ver toda la historia. Entonces, si yo ahora opino, por ejemplo, eso es lo que quedará. Y realmente lo que quiero es que es la obra entera que genera conclusiones quizás diferentes, pero por lo menos ayuda a elevar el debate. O sea que vos no querés decir, y a mí me pareció tal cosa, me pareció homicidio, me pareció suicidio, para que la gente llegue con mente abierta a mirarlo. Totalmente, sí. Un poco para experimentar lo que experimenté yo en todos esos 4 años y todo el equipo, intentando, sin prejuicios y sin temores ni favores, entender mejor lo que había pasado. Y como digo, como no es una certeza, una opinión a veces se reduce a como si fuera una certeza, cuando realmente no es. Entonces, las opiniones dichas así de sencillas son peligrosas. Me parece a mí, o al final lo pones en una enorme dificultad a Estiuso, a Jaime Estiuso, porque le decís, usted ya sabía que el espía al abogado no tenía, era casi un falso, y usted no le dijo nada a Nisman, y creo que lo pones en aprietos, le sacás la sonrisa. ¿Te pareció eso? Sí, pues, y lo digo en la entrevista, está ahí, es que a mí me parece difícil de entender que Alberto Nisman, que sí puso mucho énfasis en este supuesto espía, y que Jaime Estiuso había denunciado que no fuera espía, no fuera parte de la CIDE meses antes o semanas antes. Entonces, yo creo que sí es algo que a mí me costaba entender y por eso que en la entrevista con Jaime Estiuso hablamos de esto. Pero lo pusiste en dificultades. Y yo creo que es mejor verlo es que opinar yo sobre las dificultades de esta escena, yo creo que está allí. Está. No creo que había una respuesta clara sobre esto.
Está toda la información de lo que la mayoría puede llegar a pensar de Stiuso en el documental, cuando uno de los personajes dice es encantador, porque es su trabajo ser encantador, te envuelve, te manipula de tal manera que vos terminás pensando y haciendo lo que él quiere. Bueno, yo creo que es una persona difícil de entrevistar, porque no tiene muchas veces respuestas muy claras. No responde. Y pone y introduce contextos que no son necesariamente lo más relevante de la pregunta. Sí. Entonces es una persona difícil de entrevistar, y que espero que sacamos algo en claro de lo que dijo. Yo creo que en el big picture, en todo el retrato de los servicios de inteligencia, y cómo funcionan y cómo han funcionado, yo creo que sí se entiende mucho más en este contexto de la entrevista con Stiuso. ¿No crees que, digamos, una cosa que se nota en tu documental es que le crean un clima a Nisman, un clima dramático, donde lo iban a echar, donde aparece Alan Bogado como el superespía de la mano de la expresidenta? ¿No crees que ahí le crean un clima a Alberto Nisman? Eso me parece que es lo que surge de tu serie. ¿Le crean un clima o él es parte de este clima, ¿no? Es que él se ha metido en una situación que le es muy difícil. Yo creo que en el cuarto episodio vemos todos los elementos en los últimos días y podemos imaginar la presión que sufría. ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables de esta situación? Es algo que yo creo que se intuye muchas cosas del documental, pero otra vez no hay certezas. Hay ciertas cosas que no están todavía completamente investigadas, a 5 años de la muerte de Alberto Nisman. En tu documental hay críticas muy fuertes a la investigación del atentado. Aparece el hombre del FBI diciendo que la investigación fue un desastre, y Ross Newland de la CIA diciendo que no hay evidencia contra Irán. Son párrafos o pasajes fuertes de tu documental. Creo que sí. Yo creo que es Ross Newland que al final dice que la investigación fue un desastre, y que James Benezzani él tiene una intervención al principio también que creo que es interesante, cuando dice que a él le sorprendió mucho como era una forma de investigar, de poner la conclusión primero y buscar las evidencias después, en vez de al contrario. Y claro, lo que dicen al final en el sexto episodio sobre los indicios contra Irán es revelador. Es algo que no esperaba. ¿Tiene repercusiones? Ya se estrenó en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, es cierto, sí. Y porque a nosotros nos da la impresión que es un tema muy argentino. ¿Te parece que puede interesar en otros países? Pues se estrena esta noche en España y en 2 días en Alemania. Yo creo que es una historia trágica, argentina, pero también universal. Es que por muchas de las temáticas, la dificultad de esclarecer este tipo de asunto judicial cuando hay cuestiones de poder, tanto nacional como internacional, y también la relación de otros países con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que no es tan sencillo, es un poco más
matizado que uno puede pensar, pero es algo que transciende en el documental. ¿Tienes cifras? ¿Arrancó bien en Estados Unidos? En la Argentina indudablemente arrancó bien. ¿Arrancó bien en Estados Unidos? ¿Están conformes en Netflix? ¿Te han dicho, estamos muy conformes, gracias, Justin? Sí, se han dicho, están muy contentos. No tengo datos de audiencias, o yo creo que es pronto para esto. Incluso yo creo que Netflix los mantiene secretos, ¿no? Pero yo creo que están muy contentos con el impacto. Y anecdóticamente se puede ver reseñas en los Estados Unidos que son muy buenas. Justin, vuelvo a felicitarte, te agradezco mucho este diálogo, como te decía hoy también por WhatsApp, hay una cantidad enorme de colegas argentinos que quieren charlar contigo, así que ojalá puedas hablar con todos ellos y alguno te saque una definición por homicidio o suicidio. Yo no pude, pero alguno podrá. Bueno, yo creo que es, como digo, como te dije antes de la entrevista, me parece que es de respeto atender a la prensa argentina en este momento cuando está saliendo en otros países, y a mí me gusta, yo prefiero realmente que la obra hable por sí sola. Pero te agradezco mucho la atención y el interés, Raúl. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Justin Webster es el director. Traté de definirlo, pero es obvio que él también quiere que la gente se acerque a la serie sin que él haya definido, porque si él acá me decía, no, yo creo en tal cosa... Pero es la idea, es que justamente él te lo está diciendo, Correcto. Él no quiere opinión, quiere hacer periodismo como era en las viejas épocas. Correcto. Que se muestren con objetividad los hechos y después, bueno, el espectador será quien decida. Bueno, se reafirma una vez más que soy un entrevistador pésimo. No, nunca logro mis objetivos. Por ejemplo, en este caso, tratar de definirlo un poquito. Se mantuvo, pero sí dice que efectivamente le crearon a Alberto Nisman en los últimos días un clima muy difícil, y que él estaba metido en ese clima, es decir, no solo se lo crearon, sino mucha tensión, y creo que mucha presión, efectivamente ese fue el término que utilizó, y creo que eso es de alguna manera, y yo creo que en el documental no se mete lo suficiente en el tema familiar, porque en el tema familiar ustedes piensen que las hijas no le atendieron más el teléfono, o sea, había una pelea muy fuerte, no era solo la pelea por el caso político y porque tenía que ir al Congreso, sino que fue una pelea a todos los niveles, familiar, política, que lo iban a echar de la fiscalía, demasiadas cosas. Bueno, la gente se puede comunicar